Si creías que el Gran Premio de Mónaco ya era el máximo desafío de la Fórmula 1, prepárate para descubrir su nueva dimensión. El mítico circuito callejero de Montecarlo, con sus 3.337 metros de curvas estrechas y muros de acero, ha sido sinónimo de perfección en clasificación y rutinario conservadurismo en carrera durante décadas. Bajo el glamour de la zona portuaria, la dificultad real radica en adelantar. Apenas un puñado de maniobras históricas han roto la monotonía del Principado. Sin embargo, la FIA, consciente de las críticas por la falta de espectáculo y la importancia excesiva de la pole position, ha decidido intervenir de manera radical para revitalizar uno de los iconos de este deporte. Desde la primera edición en 1929 hasta las 6 victorias de Ayrton Senna, la esencia de Mónaco ha sido tradición y exigencia técnica, pero también cierta previsibilidad que amenaza con opacar su leyenda. Ahora, la promesa de una carrera más dinámica late bajo cada curva, con la garantía de sorpresas que pondrán a prueba incluso a los más experimentados. Ahora, la FIA ha decidido romper el molde imponiendo 2 paradas obligatorias en boxes. Con la introducción del artículo 30.5 del reglamento deportivo, cada piloto deberá cumplir con al menos 2 pit stops, tanto en seco como en mojado, para mejorar el espectáculo deportivo en un trazado donde adelantar es un arte reservado a muy pocos. Además, cualquier infracción puede acarrear sanciones de hasta 30 segundos añadidos al tiempo total de carrera, o incluso la descalificación, si no se utilizan 3 juegos de neumáticos distintos o 2 compuestos diferentes en seco. Esta medida obliga a los equipos a diseñar estrategias más arriesgadas, sabiendo que un único error de cálculo puede costar posiciones, o incluso el podio, de forma casi inmediata. Lo más intrigante es que los 3 compuestos de Pirelli, C4, C5 y C6, cobran un papel protagónico. En condiciones de seco, cada piloto debe emplear al menos 2 de esos 3 compuestos y, en lluvia, se exigirá usar los intermedios o completos más un extra bajo riesgo de penalización. El graining, tan prevalente en sectores clave como Lowe's o la salida del túnel, obliga a un dominio absoluto del resto de neumático. Por primera vez, Mónaco verá una gestión de gomas tan versátil que pondrá a prueba tanto la destreza de los pilotos como la capacidad de los ingenieros para explotar cada ventana de rendimiento. El resultado: una carrera donde las estrategias de undercut y overcut volverán al centro del escenario, y donde los momentos de fichaje en el pit lane podrían decidir el ganador antes de cruzar la línea de meta. Pero, ¿qué significa esto para un piloto en ascenso como Franco Colapinto? El joven argentino, con apenas un gran premio en su haber, Imola 2025, llega a su segunda carrera con Alpine bajo un manto de expectativas y ansiedad positiva. Después de un debut cargado de aprendizaje, terminó 16º en su primer contacto con la F1. Colapinto encara Montecarlo con la oportunidad de demostrar que su temple y agresividad no solo funcionan en pruebas de desarrollo, sino también en la pista más exigente del calendario. La necesidad de ejecutar 2 paradas obligatorias multiplica los momentos de exposición al error y al acierto. Cada vuelta fuera de la ventana óptima de los neumáticos puede convertirse en un callejón sin salida. Para la bestia argentina, esto representa una posibilidad única de mostrar su instinto bajo presión y consolidar su posición dentro del equipo Alpine, que busca desesperadamente puntos tras un arranque de temporada irregular. Además, este cambio estratégico abre un abanico de posibilidades tácticas que nunca antes habíamos visto en Montecarlo. Con 2 paradas en juego, los equipos podrán jugar con distintos escenarios de safety car e incluso orquestar pit stops puente para romper el gag de la carrera procesional. La clave estará en sincronizar la entrada a boxes justo cuando el tráfico decrece, o, alternativamente, arriesgar en un undercut agresivo antes de que llueva. El riesgo asumido se convierte en arte. Un solo segundo extra en el pit stop puede traducirse en varias posiciones de diferencia, y un safety car mal aprovechado puede erigir héroes inesperados. Así, Mónaco promete convertirse en un tablero de ajedrez donde las piezas son neumáticos, paradas y momentos de reglaje fino. En medio de este terremoto táctico, los referentes del campeonato ya han alzado la voz. Max Verstappen, el vigente campeón, confesó que el cambio podría volver loca la carrera, añadiendo imprevisibilidad por culpa de las paradas adicionales y la posible aparición de safety cars. Por su parte, Oscar Piastri, líder de la clasificación con 146 puntos, admite que la sesión de clasificación sigue siendo vital, pero reconoce que la estrategia de 2 paradas convierte la carrera en un desafío más complejo y emocionante. Mientras tanto, Alex Albon alerta sobre posibles juegos de equipo para manipular posiciones en pista mediante doblajes y undercuts simultáneos. Las voces se unen en un coro de expectación. Nadie sabe a ciencia cierta cómo evolucionará la batalla, pero todos coinciden en que será diferente a todo lo visto en Mónaco. Sin embargo, las consecuencias podrían ir más allá de la pista y afectar la logística de los equipos. El pit lane de Mónaco, ya plagado de estrecheces, verá picos de congestión en 2 momentos claves de la carrera.
Un mal cálculo en la ventana ideal de entrada puede resultar en bloqueos de equipos vecinos y retrasos que incrementen el desgaste de las gomas como efecto colateral. Para los equipos de media tabla, el riesgo de atascarse en boxes conlleva no solo la pérdida de posiciones, sino también un perjuicio a la comunicación radio. Órdenes dirigidas a ingresar ahora pueden solaparse con comandos de esperar un giro más, creando caos en los monitores de estrategia. Esto eleva el nivel de exigencia para los ingenieros de pista, quienes deben calcular al milímetro los tiempos de cada parada sin sacrificar velocidad en la calle. El resultado será una coreografía de sincronización extrema bajo presión. Como dato histórico, nunca un Gran Premio de Mónaco se había visto tan sacudido por un cambio reglamentario. Desde que Lewis Hamilton estableciera el récord absoluto en 2021 con un tiempo de 1:12.909, la carrera ha mantenido su carácter casi inmutable. Sin embargo, en 2024 Charles Leclerc reedicionó la hazaña local con Ferrari, consolidando la superioridad histórica de los monegascos. Ahora, con la obligación de 2 paradas y 3 compuestos, Mónaco se distancia de su pasado procesional para abrazar una etapa de adrenalina pura. La historia, que tantas veces nos regaló adelantamientos memorables, se renueva con la promesa de más dramas de boxes, punzones de estrategia y maniobras bajo riesgo, dignas de un guión cinematográfico. En este contexto, la alineación de Alpine cobra un matiz diferente. Además de Colapinto, el equipo cuenta con la experiencia de Gasly, quien ya conoce la presión del Principado. La dupla franco-argentina deberá coordinar paradas escalonadas para maximizar ventaja y evitar bloqueos mutuos en el pit lane. Mientras Gasly aporta el dato frío de varios años en la F1, Colapinto llega con hambre de triunfo y sin el lastre de expectativas previas. La intersección de juventud e intuición con veteranía y datos históricos podría convertirse en la clave para que Alpine sorprenda Montecarlo, especialmente si logran descifrar la ventana ideal para cada parada y explotar la frescura de los neumáticos extrablandos, C6, en los tramos finales. Finalmente, cuando las luces se apaguen el próximo domingo 25 de mayo a las 10, hora argentina, arrancará una carrera tan incierta como apasionante. Con 78 vueltas por delante, 19 curvas mortales y una lista de aspirantes al podio que incluyen a Piastri, Norris, Verstappen y la bestia argentina, cada segundo contará. El campeonato puede dar un vuelco si la estrategia triunfa o fracasa estrepitosamente. ¿Quién logrará domar a la nueva Mónaco? ¿La experiencia de Leclerc y Hamilton, o la frescura táctica de Colapinto y Piastri? Si eres fanático de la bestia argentina y deseas seguir cada paso de su emocionante travesía en la Fórmula 1, suscríbete ahora mismo a Rueda Explosiva. No te pierdas ni un segundo de su evolución este fin de semana en Mónaco, cada estrategia implementada y cada desafío superado en su camino hacia la cima. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Colapinto aprovechará el giro estratégico de la FIA para brillar en Montecarlo y consolidarse como piloto titular en Alpine? Comparte tus pensamientos y forma parte de esta apasionante historia. Lo que muy pocos anticipan cuando caen las luces es el momento en que los pilotos reaccionan en cadena al disparo del semáforo. Esa fracción de segundo define pares de posiciones y marca el pulso de la primera fase de la carrera. En Montecarlo, donde cada centímetro ganado o perdido se paga con interés, un buen margen de reacción puede catapultar a Colapinto hacia la zona de puntos antes incluso de llegar al túnel. Imagina que, al despegar los Mercedes y Red Bull desde las calles de Mónaco, Franco pise ligeramente el piano de Sainte-Devote con un ligero bloqueo de frenos. En otro circuito sería un error, pero aquí podría meter la bestia argentina en el top 10 y suma audacia y control. Mientras tanto, los ingenieros de Alpine abrirán las pantallas de telemetría para comprobar instantáneamente la temperatura de los neumáticos y el porcentaje de graining en los compuestos C4 y C5. Si el argentino consigue mantener la velocidad de salida sin sobrecalentar excesivamente las gomas, su estrategia de 2 paradas podría convertir un puesto discreto en un brinco decisivo, dando la sorpresa en la fase inicial de la prueba. Prepárate porque la primera ventana de paradas estará marcada por la aparición de un safety car casi programado en Montecarlo. No es un secreto que la estrechez del circuito y la entrada al puerto generan atascos de monoplazas incluso en las primeras 10 vueltas. Si un piloto sale de la trazada, por más mínimo que sea el desliz, y roza el muro, el auto de seguridad no tardará en hacer su aparición. Para Colapinto, esto significa 2 cosas. Primero, la posibilidad de entrar para su undercut en la vuelta 6 u 8, aprovechando el ritmo lento del pelotón. Segundo, la oportunidad de conservar gomas para un segundo stint agresivo. En este escenario, Franco podría arriesgar un pit stop adelantado, rezando para que el coche de seguridad aparezca mientras sale del pit lane, reagrupando al tren tras él y permitiéndole escalar posiciones sin perder demasiados segundos. Lo que muchos no te cuentan es el papel de la gestión de combustible en Mónaco, donde los pianos y las curvas lentas demandan aceleraciones y frenadas constantes.
Con 2 paradas obligatorias, la estrategia de Alpine deberá repartir el combustible justo para que Franco llegue con suficiente remanente en el tanque para atacar las últimas 20 vueltas sin guardarse nada. Si el argentino calcula bien, podrá rodar con mapas de motor más agresivos en el segundo y tercer stint, recortando distancias con quienes hayan pasado más tiempo protegiendo gomas. En la práctica, esto implica coordinar con el ingeniero de carrera la activación de modos de potencia extra, modo Q o quali mode, post primera parada, cuando los neumáticos estén en el límite de su rendimiento. Un uso inteligente de estos picos de potencia, sin sobrecalentar motor y ERS, podría significar la diferencia entre mantenerse en el top 10 o ceder 4 o 5 lugares por falta de ritmo. Lo que nadie pronosticó hasta hoy es la posible lluvia ligera en la parte final de la carrera, que convertiría la estrategia de 2 paradas en un auténtico caos táctico. Con un cielo algo encapotado sobre Montecarlo y un 20% de probabilidad de chubascos intermitentes, Alpine debe tener preparado un plan de contingencia para cambiar a intermedios en el momento exacto. Para Colapinto, la clave residirá en sentir la pista como un goleador oye el campo, decidir si arriesga un stint hasta la vuelta 50 con slicks o ingresa drásticamente al box en la vuelta 40 para montar intermedios y volver a los semislicks cuando amaine la lluvia. Si acierta la lectura meteorológica y la estrategia, el argentino podría ganar 4 posiciones en 2 giros gracias al undercut invertido, adelantando a pilotos de punta que no habrían previsto el cambio de neumáticos a tiempo. Imagina que, en plena fase media de la carrera, una doble bandera amarilla sacude el tablero de Ferrari y McLaren. Un choque entre Lando Norris y Charles Leclerc en la salida del túnel genera un mini atasco justo después del túnel, provocando una neutralización parcial en el sistema de detección de delta. Aquí, la habilidad de Colapinto para mantener la calma y no pisar el freno hasta el último instante marcará si gana o pierde un tren de monoplazas. Si el joven argentino consigue sortear la zona con neumáticos frescos tras su segunda parada obligatoria, aparecerá en quinta o sexta posición, dando un golpe mediático a Alpine y demostrando su temple en el peor momento. De paso, enviará un mensaje al paddock: no está de relleno, está para pelear con los mejores. Lo que quizás pocos calculan es la influencia psicológica de un resultado inesperado. Si Franco se encuentra luchando por puntos en Mónaco, la moral del equipo Alpine se disparará y los ingenieros se volcarán a pulir cada décima de segundo de rendimiento. El efecto bola de nieve en el departamento de estrategia puede llevar a un reajuste de mapas de motor y configuraciones de ala trasera incluso para el GP de España, apenas 2 semanas después. Además, un top 6 en el Principado supondría un colchón de motivación para Colapinto, que llegaría a Montmeló con la confianza por las nubes y la atención de sponsors y aficionados argentinos clavada en su casco vexilar. Para la bestia argentina, cada punto en Mónaco podría valer más que un triunfo común, pues demostraría capacidad de improvisación y resistencia bajo presión máxima. Lo que pocos sitúan en el epicentro de la carrera es el duelo interno de Alpine. Con Gasly ya puntuando regularmente, Colapinto debe equilibrar la agresión con la diplomacia interna. No se trata de vencer a su compañero en todas y cada una de las maniobras, sino de aprovechar los errores del francés sin comprometer la armonía del box. Si el argentino embiste con inteligencia al final del segundo stint, donde los demás pilotos suelen congelarse para guardar neumáticos, podría superar a Ocon justo antes de la última parada. Ese adelantamiento, sutil y valiente, tendría un impacto psicológico brutal dentro del equipo. El novato habría puesto la pelota en el tejado de los veteranos y afirmado su candidatura firme a la titularidad. Además, si la carrera se decide en un sprint final de 10 vueltas con neumáticos C6 ultrablandos, la gestión del desgaste se vuelve crucial. Franco deberá dosificar su agresión, atacando las curvas lentas donde su monoplaza es más estable, y defendiendo con destreza en la salida del túnel, donde la velocidad media sube y el tráfico puede jugar malas pasadas. Un error de trazada en Mirabeau Alto o Borribaje le podría costar, no solo un par de posiciones, sino también romper la goma y quedar fuera de la zona de puntos. En cambio, si Colapinto encuentra el ritmo justo, logrará recortar décimas esenciales vuelta tras vuelta, y podría culminar una remontada épica, obteniendo un sexto o séptimo puesto que pase a la historia de Alpine como la carrera en la que nació una estrella. Para concluir, cuando baje la bandera a cuadros en la mítica línea de meta de Montecarlo, el mundo de la Fórmula 1 entrará en ebullición. ¿Se habrá confirmado Franco Colapinto como una pieza clave en el engranaje de Alpine? ¿O habrá quedado relegado al aprendizaje y a la sombra de los veteranos? En cualquier caso, el Gran Premio de Mónaco 2025 quedará registrado como un punto de inflexión para el Principado y para la joven bestia argentina. Un resultado positivo catapultará a Colapinto a las portadas de medios deportivos de todo el globo, generando un impulso en redes sociales y creando un halo de mística en torno a su figura. Sea cual sea el desenlace, la carrera servirá como termómetro de su capacidad para prosperar en las condiciones más extremas, cimentando su reputación como piloto de futuro y, quién sabe, posible campeón del mundo.